Canal UNE. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Se recomienda verlo en compañía de los padres o adultos responsables. A la edad de 78 años y a consecuencia de una afección pulmonar, murió en estos días el exmagistrado de la Corte Constitucional y excandidato a la presidencia de Colombia en el año 2006, el doctor Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo. El doctor Gaviria dejó un inmenso legado en la política nacional y en la vida pública. Personalmente tuve la oportunidad de entrevistarlo en el año 2009, hace 6 años, acá en Voz Populi, y me llamó particularmente la atención, pues no solo lo que admirábamos todos los colombianos de él, sus ideas, sus conocimientos, su manera de ver la política, sino la locuacidad, la coherencia en su discurso, la tranquilidad y la sabiduría que proyectaba en cada una y todas de sus palabras. Revisando un poco el archivo histórico y periodístico de este programa, pues encontramos la entrevista que nos concedió precisamente en el año 2009. Los invitamos durante estos próximos minutos a revivir un poco el pensamiento y la visión del exmagistrado Gaviria. Las personas mueren, las ideas no, y su legado continúa. Bienvenidos a este especial de Voz Populi. Hola y bienvenidos a Voz Populi, programa periodístico y de entrevistas que semanalmente les presenta y les trae aquí al set los personajes y las temáticas que son noticia en Colombia y que por supuesto están en boca de todos aquí en el Eje Cafetero. Abogado, magistrado y político colombiano, Carlos Gaviria Díaz nació el 8 de mayo de 1937 en Sopetrán, Antioquia. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, estudiante especial en las áreas de Jurisprudencia, Derecho Constitucional y Teoría Política, juez promiscuo municipal de Río Negro, profesor, decano y vicerrector de la Universidad de Antioquia, vicepresidente del Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia, magistrado, presidente en su momento de la Corte Constitucional, más o menos a mediados de la década del 90. En 2002, con la quinta votación más alta, se convierte en senador de la República por el Frente Social y Político Movimiento de Izquierda. Hoy día recorre Colombia con su propuesta de gobierno por un país decente, donde se garantice que todos los ciudadanos gocen del derecho a la salud, la educación, la vivienda y en especial el acceso a servicios públicos básicos. Su imagen, su trayectoria, su manera de expresarse, su claridad conceptual es Voz Populi y por eso hemos querido traerlo hoy a este programa. Doctor, para hablar sobre esa decencia, cualidad ética y política como usted lo ha denominado, lo hemos querido traer y agradecemos este espacio y su generosidad por acompañarnos. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, muy amables, me siento muy honrado y muy contento por esta invitación. Muy bien, doctor, quiero que empecemos rompiendo el hielo, preguntándole un poco cómo lo recibió la gente. Usted se alejó un poco del tema de los recorridos después de la pasada campaña. ¿Cómo ha sido ese reencuentro dentro de esta aspiración política? Bueno, ha sido sorprendente, yo diría maravilloso, incluso ha rebasado mis expectativas. Hemos hecho unos actos políticos en distintas ciudades del país que no parecen los actos propios de unas elecciones primarias, sino que parecen ya de una campaña presidencial. Hemos llenado plazas públicas, recintos muy amplios, y yo destaco siempre algo: no es solo la multitud que nos recibe, sino
la actitud con la que nos recibe, que es una actitud de entusiasmo, de compromiso, de estímulo a la tarea que hemos emprendido. Ahora comentaba yo precisamente que cuando uno se relaciona con una multitud como la que nos recibió en Pereira, en la Cámara de Comercio, uno se conecta muy fácil con la gente por el estado anímico en que se encuentra. Son muy receptivos, están con la esperanza puesta en la mirada, en la gesticulación. Es muy emocionante hablar ante un auditorio con esas características. Doctor Gaviria, ¿qué hay de novedoso en la propuesta que conocimos los colombianos de Carlos Gaviria, aspirante a la presidencia de la República, al hoy precandidato del pueblo? Bueno, lo primero que debo decirles es esto: si en el país hubieran cambiado las cosas, nosotros tendríamos hoy una propuesta totalmente distinta, pero no ha cambiado nada, hasta el punto de que hoy todavía lo que decíamos hace 3 años está vigente, no solo vigente, sino más vigente que siempre. Voy a ponerle un par de ejemplos. Nosotros decíamos ya hace 3 años que era necesario rescatar la soberanía del Estado colombiano, que se encontraba bastante marchita, que parecía enajenada por el Estado, una cosa que desde el punto de vista lógico es imposible enajenar la soberanía, pero se ha dado ese fenómeno. Y en ese tiempo nos referíamos, por ejemplo, a la precipitud con que Colombia apoyó la invasión a Irak, como una guerra preventiva que está proscrita por la Carta de las Naciones Unidas y que muy pocos países la apoyaron. Pero hoy sí que tenemos nosotros razones para seguir propugnando la reivindicación de la soberanía. La instalación de bases militares norteamericanas en territorio colombiano, ¿qué es eso? Por más que eufemísticamente se la presente de otra manera, pone de presente que la soberanía colombiana está bastante marchita. Y algo más, yo he dicho, ni siquiera podemos decir es que los gringos nos invadieron. No, nosotros les entregamos la soberanía. Fue un regalo del presidente Uribe al Estado norteamericano, al ejército norteamericano. Y cuando nosotros decíamos que nos proponíamos materializar y universalizar los derechos económicos, sociales y culturales que son la sustancia del Estado de Derecho, la situación sigue igual o peor. No hay en este momento ningún compromiso de universalizar la educación. En Bogotá el alcalde ha dado un buen ejemplo, dictando una medida en virtud de la cual la educación primaria y secundaria en los establecimientos públicos va a ser totalmente gratuita. Cuando decimos que es necesario universalizar el acceso a la salud, que es un derecho fundamental, un derecho social fundamental. Cuando decimos que es necesario generar empleo, fíjese, Pereira es un ejemplo de desempleo, una ciudad absolutamente en crisis. No solo el desempleo, no solo la pobreza que se revela ahora en Pereira, sino que incluso la desaceleración de la economía mundial y específicamente española ha incidido en Pereira y ha incidido de 2 maneras. Primero, ha aumentado la oferta de mano de obra, porque hay muchos emigrantes colombianos que han tenido que retornar a Pereira a pedir trabajo que no hay. Y en segundo lugar, porque las remesas tampoco se dan. Doctor Gaviria, usted ha hecho alusión ahorita en su pasada respuesta precisamente a la instalación de las bases militares, que es un tema que quiero que toquemos más adelante. De hecho, usted hizo un artículo muy interesante denominado Uribe y la Boité. Los autócratas modernos son más refinados en su método. Quiero que más adelante lleguemos allí. Pero antes me gustaría que exploráramos el tema electoral que se vive por estos días antes de la consulta que se va a realizar el próximo 27 de septiembre. Usted ha sido, como dije al comienzo, precandidato a la presidencia de Colombia para el periodo 2006-2010 por el Movimiento Alternativa Democrática, venciendo en la consulta interna a Antonio Navarro. Perdón, fui candidato. 2002, 2006-2010. Sí, 2006-2010. Candidato. Correcto, candidato 2006-2010. Sí. Venció en esa consulta interna Antonio Navarro Wolf, como lo recordamos en la opinión pública.
del Polo Democrático Independiente. ¿Cree que la historia se va a repetir este 27 de septiembre? Ya era el Polo Democrático Alternativo. Sí, el Antonio Navarro era del Polo Democrático Independiente, yo de Alternativa Democrática, pero ya se había consolidado la unidad. Correcto. Y por tanto teníamos un partido reciente que era el Polo Democrático Alternativo. Efectivamente es importante esa referencia que hace usted al episodio, porque yo he tenido un empeño en contribuir a la formación, a la construcción de un partido político de izquierda democrática en Colombia, y acepté precisamente la propuesta de Antonio Navarro, porque fue él quien la propuso, que para dirimir esa aspiración concurrente entre él y yo para ser el candidato único del Polo Democrático Alternativo, apeláramos a una consulta popular abierta. Las encuestas lo daban a él ganador 7-3. Sin embargo, yo acepté, porque mi empeño no era ganar la candidatura única, sino contribuir a la unidad de un partido que apenas empezaba a gestarse. Sin embargo, yo mismo fui sorprendido con un resultado de esa naturaleza. Hoy digo que en esta segunda fase, esta segunda precandidatura, me propongo lo mismo, o sea, seguir consolidando la unidad del Polo. Creo que el debate, la controversia que hay entre los distintos precandidatos que se han presentado como aspirantes a la candidatura única del Polo debe servir es para consolidar la unidad, para enriquecer el programa y no para crear nuevas escisiones o nuevas divisiones en el partido. A eso le estoy jugando. Creo que voy a ganar la consulta. Los actos políticos que hemos venido realizando en distintas ciudades y en distintas localidades de Bogotá nos dan cuenta de lo que le estoy diciendo. Yo temperamentalmente no soy muy optimista, ni soy muy dado a magnificar los hechos, pero tendría que tener mis sentidos atrofiados para no ver lo que está ocurriendo. La gente acude con un gran fervor, con una gran pasión, con una gran emoción a nuestros actos políticos, y desde luego eso me da base razonable para pensar que vamos a ganar la consulta. ¿Qué comparte y en qué discrepa de la propuesta del doctor Gustavo Petro? Bueno, hay una discrepancia que me parece fundamental. Yo estoy moviéndome dentro de las directrices del partido. Si hay que construir un partido, hay que empezar por respetar las reglas del partido, las reglas emanadas de las instancias del partido. La instancia superior es el Congreso del Polo Democrático Alternativo, y el Polo Democrático Alternativo, el Congreso, dio una directriz, y es que el partido debe ir con candidato propio a las elecciones de mayo de 2010. Eso no excluye coaliciones. ¿En qué sentido? Yo he sido muy cuidadoso en explicar cuál es no solo mi posición, sino la posición del sector del Polo que me apoya, que es esta. No somos reacios de ninguna manera a las coaliciones, pero no queremos repetir esa parábola vergonzosa de la política colombiana, donde las coaliciones lo que esconden es apetitos electorales, y entonces una persona se coaliga, se asocia con quien puede ser ganador en otro partido para ser ministro o embajador o viceministro o qué sé yo, alguno de esos cargos burocráticos, abandonando completamente los propósitos de su colectividad. ¿Ese apetito lo tiene Gustavo Petro? No, a mí no me gusta juzgar las intenciones de las personas, pero quiero ponerle de presente esa situación. Es decir, ¿a qué tipo de coaliciones soy yo reacio? A las coaliciones burocráticas como las que le he descrito, porque entre otras cosas, esto no es nuevo. Cuando se produjo el resultado electoral de 2006, que ganó el doctor Uribe las elecciones, pero nosotros sacamos una cifra de votación histórica, yo, al dirigirme a los militantes del Polo, les dije, en realidad, hubo alguien que sacó más votos que nosotros, pero no estamos derrotados. Esto es un triunfo para la izquierda democrática colombiana, y eso sí, no nos vamos a dejar cooptar. No vamos a aceptar ni viceministerios, ni ministerios, ni embajadas, ni consulados, ni nada por el estilo. Vamos a hacer un partido de oposición porque consideramos que en una verdadera democracia tiene que haber una propuesta oficial y una propuesta de oposición. La política es una actividad adversarial. Eso se expresaba diciendo una actividad agonal.
Agonía en griego es lucha. Entonces es una actividad de lucha, una actividad de confrontación, pero de confrontación civilizada. Quien tiene tesis distintas a las mías no es mi enemigo. Lo reconozco como mi adversario y le reconozco legitimidad a su propuesta siempre que él esté en las mismas condiciones mías de aceptar las reglas de juego de la democracia. Entonces, lo bello es que hay varias propuestas que se disputan la hegemonía de una de ellas en la sociedad democrática. ¿Cuál es la propuesta que va a prevalecer? Eso es lo que lleva al electorado a preferir un candidato u otro. El Frente Nacional fue posible entre nosotros porque los partidos tradicionales eran uno solo. A pesar de que se presentaban como un sistema bipartidista, tenían programas tan similares, tan idénticos diría yo, que encontraron que lo mejor para detener la violencia que ellos mismos habían desatado entre los militantes era turnarse el poder. Y además repartirse la burocracia. La paridad es eso. Si estamos luchando por la burocracia y por el presupuesto, entonces la mitad para usted y la mitad para mí. Pero como la presidencia de la República es muy importante, usted 4 años y yo otros 4 años. Nosotros pensamos que ese esquema le hace mucho daño al país, que en las elecciones, en una verdadera democracia, algo se está jugando. Y que por tanto no es lo mismo, por ejemplo, que gane el polo a que gane un sector uribista. Que el país tiene que proyectarse como diferente según triunfe una colectividad o triunfe otra. Esa es la concepción que nosotros tenemos de la política. Y entonces esto está íntimamente vinculado con la concepción que tenemos de las coaliciones. Si hay coaliciones programáticas, si coincidimos en perseguir propósitos que persigue otra colectividad afín, otro partido político sería insensato. Sería irrazonable decir usted por su lado y yo por el mío. Hay que aunar fuerzas en función de propósitos comunes. Le pongo un ejemplo. Yo me reuní 2 veces con el expresidente César Gaviria cuando yo era presidente del Polo y llegamos a una conclusión, que tanto el Polo Democrático Alternativo como el liberalismo encontrábamos nociva para una democracia tan incipiente como la democracia colombiana una segunda reelección de Uribe, y por tanto acordamos que si se aprobaba el referendo íbamos a aunar fuerzas en torno a ese propósito, que no vaya la reelección del presidente Uribe, pero eso sí, manteniéndose intacto el programa del Polo Democrático Alternativo y el del Partido Liberal, porque el doctor Gaviria también fue claro, es decir, las coaliciones, pero sobre la base de nuestro programa. Yo digo también, las coaliciones con nosotros bienvenidas, pero sin renunciar a nuestro proyecto, sin renunciar a nuestro programa. Dentro de la primera parte de su anterior respuesta, usted hizo referencia como a esa dialéctica que debe existir entre el grupo de gobierno, o el equipo de gobierno y un equipo opositor. También me hizo recordar por momentos esta frase de que la paz no debe ser entendida como la ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de encontrar salida pacífica a nuestras diferencias. Claro. ¿Ha sido consultado por parte del gobierno en calidad de representante de la oposición para temas nacionales, coyunturales? ¿En algún momento se ha tenido en cuenta al Polo, y concretamente a usted, para consultarle frente a un tema de interés nacional? Eso ha ocurrido una sola vez. ¿Cuándo? Y yo lo aplaudí bastante. A propósito del conflicto, del litigio que tenemos con Nicaragua. Por San Andrés y Providencia. Por San Andrés y Providencia. La entonces canciller Consuelo Araujo se reunió conmigo y invitó a esa misma reunión al embajador en Holanda, el doctor Guillermo Fernández de Soto, y al coronel Julio Londoño Paredes, para que me explicaran en qué iba el litigio y que sometían a consideración mía, o que me suministraban esa información, no únicamente como jefe de la oposición o de un partido opositor, sino porque consideraban que por mi formación de jurista tenía alguna autoridad para opinar sobre el rumbo del litigio. Yo se los agradecí enormemente. En ese momento se produjo el relevo en la Cancillería y meses mucho más tarde, me enviaron unos documentos que me habían prometido sobre el litigio y tengo en este momento esos documentos en mi poder. Es la única vez que a Carlos Gaviria, como jefe de la oposición, le han puesto al tanto
de asuntos de gran trascendencia para el país. Doctor, regresando al tema de la consulta del próximo 27 de septiembre, quiero invitarlo a usted y al público televidente de Voz Populi a que veamos el siguiente testimonio que nos presentó cuando estuvo aquí en el set de Voz Populi el doctor Gustavo Petro, que es otro de sus contendores a esta precandidatura para definir el candidato del Polo Democrático Alternativo. Así es. Veamos entonces lo que nos dijo en su momento y conoceremos más adelante las reacciones del doctor Gaviria. Y va a hacerse una pregunta los que vayan a escoger entre Carlos Gaviria o Gustavo Petro. ¿Qué tipo de izquierda es la que necesita una democracia moderna y pacífica? Y de acuerdo a esa respuesta se va a dar un veredicto que no es más que de los ciudadanos. ¿Es la izquierda de Gaviria o es la izquierda de Petro? ¿Cuál es la izquierda de Petro, concretamente? Pues la que quiere instaurar una política muy diferente a la de Maquiavelo, que ha reinado en Colombia, según la cual el fin justifica los medios. Nosotros creemos que los medios determinan el fin, que si quieres un país moderno, tus medios deben ser modernos, no premodernos, que si quieres un país democrático, tus medios deben ser democráticos, y que si quieres un país pacífico, tus medios deben ser pacíficos. Y en este último punto, el mejor método para construir una política pacífica es la que produzca el acuerdo entre los colombianos, el entendimiento entre los colombianos. Por eso, el eslogan de la campaña es Acordemos el Futuro. Doctor Gaviria, ¿qué tipo de izquierda necesita una democracia moderna? Bueno, yo pienso que una izquierda democrática. Lo primero que hay que hacer es definir lo que es izquierda, porque yo difiero de la definición que ha dado el doctor Petro de lo que es izquierda. Él dice que la izquierda es la negación del fin justifica los medios. Desde luego que hizo alusión a Maquiavelo. Desde luego, claro. Desde luego que nosotros rechazamos esa afirmación maquiavélica, ese postulado maquiavélico de que el fin justifica los medios. Pero es perfectamente posible que un gobierno o una propuesta de derecha también rechace ese postulado. Que un gobierno, por ejemplo, se proponga consolidar un estado de cosas dentro de un país o trabajar en beneficio de determinados sectores que no son los representativos del sector popular, pero lo haga por medios, digamos, limpios, por medios democráticos. Yo no descarto la posibilidad de una derecha democrática. Fíjese usted, la Iglesia colombiana siempre ha rechazado el principio de que el fin justifica los medios, y eso no la ha convertido en una institución de izquierda, de ninguna manera. De modo que hay que definir la izquierda de una manera un tanto más precisa. Yo pienso que la izquierda se diferencia de la derecha en que mientras la izquierda trata, y esta incluso le voy a dar una noción que está expuesta muy brillantemente por Jean-Paul Sartre, y es esta: cuando se decide trabajar en beneficio de los débiles, que el poder se ejerza en beneficio de los débiles, esa es una propuesta de izquierda. Cuando se trata de consolidar un statu quo donde son los fuertes los que tienen la sartén por el mango, entonces esa es una propuesta de derecha. Con respecto a los acuerdos, eso suena bien al oído ingenuo. Voy a decirle por qué. Porque es que le decía que yo tengo de la política un concepto adversarial. No es que usted es de derecha y yo de izquierda y lleguemos a un acuerdo. Si en realidad el otro es de derecha y yo soy de izquierda, tenemos propósitos distintos y no es posible llegar a un acuerdo en torno a esos propósitos. Algo más, el acuerdo básico está ya dado. ¿Cuál es el acuerdo básico? La Constitución. ¿Aceptamos la Constitución? Aceptamos la Constitución, pero dentro de la Constitución hay espacio para un proyecto de izquierda y hay espacio para un proyecto de derecha. Porque es que además uno se pregunta, si es que mediante un acuerdo entre partidos o entre colectividades vamos a excluir la criminalidad de la política, yo digo, ¿es que la Constitución permite la criminalidad dentro de la política? Claro que no.
Y por tanto, si la criminalidad se filtra en la política, es porque se está desconociendo la vigencia de la Constitución. Y algo más, entonces uno pregunta, ¿y es que quienes desconocen la Constitución estarían, eso sí, en condiciones o predispuestos a reconocer la validez de un pacto? La Constitución es por excelencia el pacto social, y quien desconoce ese pacto social difícilmente va a cumplir otro que haga, casi que pudiéramos decir, un pacto privado con otra colectividad distinta a la suya. Doctor Gaviria, con las tesis que formula el doctor Gustavo Petro, ¿considera usted que él está entregando el polo? Yo no me atrevo a dar ese tipo de juicios. A mí me gusta mucho más utilizar un lenguaje más descriptivo, menos valorativo, y por tanto yo describo qué es lo que yo entiendo por democracia, qué es lo que entiendo por izquierda, confrontándola con opiniones diferentes sobre la democracia y la izquierda, y que la gente saque conclusiones. Él es el doctor Carlos Gaviria. Nosotros hacemos una pausa aquí en Voz Populi, pero no se cambie de canal. En segundos continuamos con esta interesante entrevista. Los invitaremos, por supuesto, al precandidato del Polo y a ustedes a conocer una encuesta, un sondeo de opinión, entrevistas que hicimos de manera desprevenida ante la ciudadanía local, ante la ciudadanía de Pereira, para conocer en la próxima consulta a quién piensa apoyar, obviamente del Polo Democrático Alternativo. Tendremos temas muy interesantes sobre algunos de los más recientes escritos del doctor Gaviria, y por supuesto tendremos nuestro acostumbrado segmento de la cultura de la legalidad. No se cambie de canal, en segundos continuamos por el 3 de UNE Telefónica de Pereira. Ya volvemos. Canal UNE. Continuamos en Voz Populi, programa periodístico y de entrevistas que semanalmente les presenta a los personajes que están en boca de todos a nivel nacional y por supuesto aquí en el eje cafetero. Hoy nos acompaña el abogado, magistrado y político colombiano, precandidato del Polo Democrático Alternativo, el doctor Carlos Gaviria Díaz. En el primer segmento del programa hicimos una contextualización breve de lo que fue su aspiración, del éxito que tuvo la izquierda en una votación sin antecedentes en la historia política de este país en las pasadas elecciones presidenciales, de que ha sido consultado únicamente en una oportunidad, y fue en el tema precisamente de nuestras islas en el Caribe colombiano, San Andrés y Providencia, por parte del gobierno nacional cuando era ministra la doctora Araújo. Doctor Gaviria, para iniciar este segundo bloque de preguntas, importantes personalidades del orden nacional se han pronunciado frente a su precandidatura. Recuerdo, por ejemplo, que el senador Jaime Duzán lo proclamó como su opción en la consulta abierta del Polo Democrático Alternativo. Duzán dijo concretamente, abro comillas, maestro Gaviria, usted es el más importante líder de la izquierda colombiana en los últimos tiempos. Usted es un baluarte del Polo. En estos momentos requerimos de capitanes con temple como usted. Cierro comillas. ¿Es el Polo Democrático Alternativo el único que posee líderes de este talante que describe el doctor Duzán? Yo no soy quien para valorar, para hacer ese tipo de juicios de valor. Soy incluso reacio a hacerlos con respecto a mí mismo. Yo, por ejemplo, me sentiría muy incómodo haciendo lo que hacen los políticos tradicionales. Yo soy el mejor, voten por mí porque yo soy el mejor. No hay duda, el candidato único debo ser yo, etc. Yo soy reacio a ese tipo de valoraciones que son fundamentalmente vanidosas. Y no quiero proyectar mis juicios de valor sobre otras personas, porque los juicios de valor siempre son gratuitos, siempre expresan una preferencia con respecto a alguien, a una actitud, y me parece que esa actitud puede ser no compartida o puede ser compartida, pero en todo caso no demostrada. Los juicios de valor tienden a manifestar eso. ¿Qué es lo que yo experimento por esta persona? ¿Qué creo que es esa persona? Y yo pienso que ese tipo de juicios muy poco contribuyen
a determinar preferencias o a señalar quién debe ser elegido dentro de un partido y otro. Uno lo que puede es señalar hechos. Por ejemplo, ¿esta persona ha sido leal al ideario o no ha sido leal al ideario? ¿Esta persona ha mantenido durante su vida una actitud congruente, una actitud coherente o no la ha mantenido? Ahí no hay un juicio de valor, porque esas son cosas perfectamente verificables. Una persona que ayer dice una cosa y hoy dice otra y no justifica ese cambio, pues es una persona incongruente. Y para mí la congruencia es muy importante, no solo en la política, sino en la vida. Doctor Gaviria, analizando o ampliando más bien el análisis del espectro electoral que encontramos los colombianos en el país, ¿detecta usted en un candidato distinto a los precandidatos del polo, independientemente de su color o de su procedencia política, un personal idóneo para llegar al primer cargo ejecutivo? Bueno, lo que sucede es esto. Yo tendría que decir, tendría que referirme a calidades personales de otros candidatos, de otros individuos. Y desde luego yo considero lo siguiente, que una persona que vaya a encarnar un proyecto distinto del nuestro, yo no considero que sea deseable que llegue al poder. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen tan clara de cuál es la sociedad que queremos, que yo no podría decir, esta persona tan inteligente, pero va precisamente a mantener un orden de cosas que nosotros combatimos, un orden de cosas que nosotros impugnamos, entonces sería muy bueno que llegara a la presidencia. De manera que yo creo que lo primero que yo buscaría en un candidato a quien considerara que debería llegar a la presidencia es que fuera a realizar un proyecto político parecido al nuestro. Usted dijo recientemente en una entrevista que le concedió a la revista Semana que usted no es sectario. ¿No es un poco sectaria esa posición? De ninguna manera. Fíjese, yo estoy dispuesto a escuchar los argumentos del otro, a confrontar mis argumentos con los argumentos del otro. Y si el otro me convence, tengo que tener mi actitud abierta para decir, usted tiene razón, desde luego. Pero fíjese que esto sí sería incongruente. Yo quiero una sociedad justa y le voy a poner las cosas de una manera, digamos, en caracteres muy grandes para que se entienda cuál es mi posición. Yo quiero una sociedad democrática y el otro quiere una sociedad autocrática. Y yo diría, qué tan bueno que él llegara al poder para crear una sociedad autocrática que yo no comparto. No, es decir, él tiene buenos argumentos, lo escucho, y si me convence, yo hasta terminaría pues entonces apoyando su propuesta. Pero si yo sé de antemano que los propósitos que lo animan en su acción son contradictorios con los míos, sería más contradictorio yo si terminara aceptando su propuesta. Doctor Gaviria, ¿qué sucedería si el 27 de septiembre quien gana la consulta del pueblo es el doctor Petro y no usted? ¿Lo apoya? Yo he dicho esto, yo soy demócrata y me atengo al veredicto de las mayorías, que es la regla infalible de la democracia. Algo más, he hecho claridad sobre esto y eso no es original. Es prácticamente un lugar común dentro de la filosofía democrática. Eso no significa que las mayorías tengan razón, sino que cuando uno es demócrata se atiene a lo que las mayorías determinaron por ser mayorías. Ese es el pacto que hay implícito o explícito en la democracia. Si la mayoría del pueblo dice la propuesta del doctor Petro es la que nosotros apoyamos, yo no tendría una alternativa distinta de reconocer ese veredicto. ¿Y lo apoyaría? Desde luego, pero con una condición, que su posición no implicara abandonar nuestro proyecto. Porque si gana, no personalicemos, no el doctor Petro, cualquiera, gana con un proyecto distinto que consiste en destruir el polo, entonces yo no puedo decir porque tengo que defender también mi congruencia, yo apoyo a un candidato, yo que estoy tan interesado en mantener al polo, en construir el polo, voy a apoyar al candidato que lo destruye. ¿Cree usted que el ala del polo que representa el doctor Gustavo Petro haría lo mismo en caso de que usted ganara? No lo sé. Ojalá así fuera, porque yo le estoy diciendo dos cosas. Primero, que soy leal con las directrices del partido. Yo he escuchado a algunos líderes políticos que dicen, es que a mí que no me impongan disciplina porque yo soy libre pensador soy yo. Pero, precisamente en uso de ese libre albedrío, de mi libertad, decidí ingresar a un partido. E ingresar a un partido es respetar las reglas del partido. En la democracia lo más importante es respetar las reglas de juego. Hoy me recordaba algún periodista un artículo que escribí yo hace tiempos para un libro
que Marisol Cano Busquets se propuso editar, que se llamaba Juego Limpio. Y yo escribí sobre eso, Juego Limpio, diciendo que en la política se debían imitar las reglas de los juegos, del ajedrez, por ejemplo, ¿cierto? Que si yo acepté cómo se mueven las fichas, esa es la manera de mover las fichas. Y no que reclame en medio del juego que el rey se mueve a la manera del caballo, ¿cierto? O la torre. Correcto, es decir, en otro sentido, que el juego limpio es lo que nos hace falta a nosotros. El juego limpio consiste en esto, estas son las reglas. Si con la observancia limpia de las reglas yo pierdo, yo con mucho gusto le reconozco la victoria de mi adversario, pero si hace trampa no se la puedo reconocer. Doctor Gaviria, lo invito a usted nuevamente y al público televidente de Voz Populi a que veamos, le medimos el pulso a la gente de manera desprevenida en la ciudad de Pereira. Fuimos con nuestras cámaras, quisimos consultar. En la próxima consulta, a pesar de que son 3 los precandidatos, pues el debate se ha centralizado prácticamente en usted y en el doctor Petro. Entonces quisimos saber la gente este próximo 27 de septiembre a quién piensa apoyar, ¿al doctor Gaviria o al doctor Petro? Veamos. Yo considero que Petro puede ser una figura política revolucionaria con una imagen que no arrastraría un caudal popular como lo ha arrastrado Carlos Gaviria. Pienso que Carlos Gaviria es un personaje más asequible para Colombia. Colombia es un país conservador, Carlos Gaviria es el lado conservador del polo democrático. Pienso que por conveniencia para el pueblo debería ser Carlos Gaviria. Más fácil por el doctor Gustavo Petro, con conocimientos muy buenos para el pueblo democrático, y esperamos con él un triunfo. Gustavo Petro. ¿Por qué por Gustavo Petro? Porque me parece que es como más abierto, o sea, para hacer coaliciones con, por ejemplo, con el Partido Liberal. Entonces me parece que con Carlos Gaviria es como más cerrado él, y uno quiere decir únicamente que los del polo, pero el polo debe unirse con otros partidos, así como hizo Barack Obama en Estados Unidos y como él echó el mismo Uribe, hacer por ejemplo alianzas con los conservadores y con otros partidos. Por eso me gusta Gustavo Petro. Creo que ambos son excelentes candidatos. Está Petro. ¿Por qué? Porque es un muchacho joven y la política necesita ser renovada por gente joven, primero, y segundo porque él es un muchacho con unas condiciones inescrutables realmente a nivel nacional, ¿sí? Y es un muchacho que echado para adelante, que dice la verdad con sinceridad y que está en lo que ha demostrado de sus estudios y de su preparación, es un muchacho preparado realmente para ocupar un cargo como la presidencia de la República. Carlos Gaviria. ¿Por qué? Pues es un viejo de más experiencia y todas esas cosas, y ya tiene su trayectoria, ¿cierto? No tendría más que decir. De acuerdo a mi profesión de docente, apoyaría a Gaviria. ¿Por qué apoyaría a Carlos Gaviria? Apoyaría por sus ideas, porque el polo está haciendo y ha hecho mucho por el magisterio en Colombia. Él es mi candidato. Indiscutiblemente por Carlos Gaviria, que es el que verdaderamente representa una posición coherente frente a la política de seguridad democrática y las demás políticas del gobierno de Uribe Vélez. Doctor Gaviria, le repito a usted y le repito al público televidente de Voz Populi, esto no tiene la rigurosidad que manejan Invamer, Gallup y las firmas encuestadoras, porque no somos firma encuestadora. Pero como programa de opinión nos interesa medir el pulso a la gente. ¿Cómo recibe usted estas impresiones que en términos generales entregan los pereiranos? No, me parece que es legítimo hacer ese sondeo. Me parece que hay respuestas que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, cuando se dice que es que yo soy cerrado, que soy enemigo de las... Fíjese, ahora le he explicado perfectamente cuál es nuestra posición frente a las consultas. Pero de todas maneras, a las coaliciones, cuando uno se somete al escrutinio popular, tiene que aceptar todas esas actitudes, todas las justificaciones que da la gente para preferir un candidato u otro. De todas maneras, es un ejercicio que me parece interesante. ¿Cree usted que hace falta de pronto reorientar un poco la estrategia para que la gente conozca más sus tesis?
No, yo no creo que sea necesario reorientar la estrategia. Lo que hay es que tener el suficiente acceso a los medios para que la gente sepa exactamente qué es lo que se está diciendo. Yo me he dicho lo siguiente, además uno puede estar muy sometido a malentendidos y una vez más yo acepto eso como un gaje del oficio. Eso ocurre también en la política. Yo he dicho que me ha gustado la tarea que vengo haciendo por una razón. Yo he estado toda mi vida enseñando en una universidad, la mayor parte de mi vida, y entonces la pedagogía me encanta. Y creo que en este momento lo que hay que hacer en el país es pedagogía. Ahora, ¿qué ocurre? Es muy posible que uno no tenga la claridad suficiente para enviarle su mensaje a la gente, y en ese caso el fracaso es de uno, o que mucha gente no conozca qué es lo que uno está diciendo, sino que lo conozca a través de, por interpuesta persona. Créame que no tener la claridad no es el caso suyo. Muchas gracias. Eso lo entiendo como un elogio que yo recibo muy gozoso, porque uno de los propósitos que yo he tenido en la vida es lograr claridad. Doctor Gaviria, vamos ahorita al tema de las bases militares. Uribe y la Boité, los autócratas modernos son más refinados en su método. Fue un artículo que usted publicó el 9 de agosto de este año. Me va a permitir compartirle a los televidentes de Voz Populi porque me parece que es un ejercicio interesante y quiero que luego profundicemos sobre el texto que usted redactó. El temor al ejercicio de la libertad personal es un hecho más corriente de lo que ordinariamente se piensa. Sartre, al que hizo usted referencia hace unos minutos, habló de la criatura humana como condenada a ser libre, lo que suena paradoja, pero cuando explica que está abocada a tomar decisiones, cobra uno conciencia de lo penoso que es decidir. Más adelante en el articulado usted dice, lo que sostiene la Boité, en síntesis, es que hay personas que solo son capaces de usar su libertad para enajenarla y que los tiranos se regodean adiestrando a sus súbditos para que lo hagan. Cultivan en su pueblo la mentalidad de esclavos para que la claudicación de la autonomía resulte gozosa y no dramática. Oigámoslo, y hace referencia. Es lastimoso oír hablar de cuántas cosas los tiranos del tiempo pasado utilizaban en su proyecto para asegurar su tiranía, de cuántos pequeños medios se servían grandemente habiendo encontrado el pueblo hecho a su modo, el cual no sabrían tanto tirar de la brida como él mismo se dejaba llevar y al cual han tenido siempre tantas buenas mañas para engañarlo que nunca lo sujetaban tanto como cuando se burlaban más de él. Los autócratas modernos, mucha agua corrió bajo el puente, más refinados en su método. ¿Es Uribe un autócrata moderno? Sin duda, a mí me parece que sin duda. Algo más, cuando escribí ese artículo lo escribí desde luego pensando en el doctor Uribe. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la tesis de la Boétie. El libro al que hago referencia es un pequeño libro que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y el discurso sobre la servidumbre voluntaria trata de este tema. Hay gente para quien ejercer la libertad es una carga tal que prefiere que otro la ejerza por ella, ¿cierto? Eso se ve muchas veces en la vida diaria, incluso cuando se van a tomar decisiones que deben ser compartidas, cada uno de los que está metido en esa situación quiere endosar la responsabilidad al otro. ¿Por qué no decides tú? No, decide tú, etcétera. Lo que significa que la decisión es penosa, es una carga, y más cuando se trata de decisiones grandes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Una de las formas de tiranizar a la gente es, por ejemplo, el paternalismo. ¿En qué consiste el paternalismo? El paternalismo es un sistema político que consiste en esto, en someter a los súbditos, a los ciudadanos, arguyendo que el gobernante conoce mejor lo que al ciudadano le conviene que el propio ciudadano. Por ejemplo, cuando se arguye en beneficio de una tesis como la penalización del consumo de droga, se dice, es que mire, si usted usa la libertad para consumir droga, está equivocado. Yo conozco mejor sus intereses y por tanto usted debe abstenerse de incurrir en esa conducta o debe realizar otra conducta. Eso es tratar a los ciudadanos como niños, de ahí viene el término paternalismo. El niño no conoce el peligro y entonces el padre decide por el niño, usted no debe hacer esto, no debe hacer aquello. Por eso no le estoy diciendo, el debate sobre la penalización de la droga toca aspectos mucho más profundos que los que aquí hemos señalado.
Se lo ejemplifico es porque muchas veces el argumento que se da es este: si usted está consumiendo droga, lo obligo a que se trate. Y la persona dice, no, es que yo no quiero ese tratamiento, pero es que yo conozco mejor lo que le conviene que usted mismo, ¿cierto? Esa estrategia se utiliza con el propósito de convencer a los ciudadanos que el gobernante conoce mejor los intereses de la ciudadanía que la propia ciudadanía, y es la mejor manera de someterla. Y algo más, se necesita no únicamente la voluntad de someter por parte del gobernante, sino la voluntad de sometimiento de parte del que es sometido. Hay mucha gente que prefiere que decidan por ella, y por tanto, recordaba el discurso sobre la servidumbre voluntaria de la Boetí, hay gente que dice, mire, decidir es tan duro que prefiero renunciar a mi libertad, prefiero comportarme como un esclavo siempre que mi amo decida por mí. Lo que parece, como lo digo yo en ese artículo que usted cita, una paradoja, resulta no ser tal. Erich Fromm también, en un libro que se llama El miedo a la libertad, dice: la tragedia del hombre moderno no consiste tanto en carecer de libertad, no en el temor que tiene a ejercer sus libertades, y por eso quiere que otros decidan por él. Por ejemplo, me incorporo a una iglesia, y si me plantean el problema del aborto, yo no tengo que pensar sobre el aborto. ¿Por qué? Porque es que yo pertenezco a la iglesia tal que condena el aborto. Entonces ya la decisión está tomada por mí. Mi responsabilidad, mi libertad queda disuelta en la responsabilidad del grupo, ¿cierto? Entonces yo hago esa digresión por esto. Yo he dicho la dignidad, y la primera consecuencia que se sigue de la dignidad humana es la autonomía, la capacidad de decidir uno mismo lo que le conviene o lo que no le conviene. Es a la persona humana lo que la soberanía es al Estado. El poder del Estado es soberano en el sentido de que quien debe decidir definitivamente son los depositarios de la soberanía, ¿cierto? Y entonces, cuando se claudica de la soberanía, cuando se entrega la soberanía, como quien dice, yo voy a tratar el problema del narcotráfico o problemas de orden público en Colombia, pero mucho mejor que otro los tome por mí. Se está renunciando a la soberanía porque ya ese poder del Estado deja de ser un poder supremo y se convierte en un poder subalterno. Y entonces es parecida a la actitud de la persona que dice, renuncio a mi libertad para que usted decida por mí, a la del gobernante que dice, es mejor no ejercer la soberanía, sino enajenarla en otro que puede ejercitarla incluso más eficazmente que yo. Doctor Gaviria, si el presidente Uribe en su concepto es autócrata, este es un gobierno autócrata. Y si este es un gobierno autócrata, ¿por qué considera que tiene tanto favoritismo ante el pueblo? Justamente una cosa tiene mucho que ver con la otra. Yo he dicho, nosotros no tenemos una democracia, la democracia colombiana está por construir. Hay, eso sí, una estrategia muy fina para hacerle creer a la gente que está en una democracia. Fíjese, esto me viene como anillo al dedo, ahora que está tan de moda la expresión que el doctor Uribe puso en vigencia del estado de opinión. ¿Qué es el estado de opinión? El estado de opinión es esto, que la gente, la opinión, sin saber en qué cantidad, ni dónde, ni cómo, me está respaldando. Si la gente me está respaldando, que el Congreso se margine, que la Corte Constitucional no diga nada. ¿Cómo es que se oponen a la expresión de la voluntad popular, que es la verdadera democracia? Esa no es la verdadera democracia. Justamente la democracia constitucional moderna ha establecido canales y límites bajo los cuales es creíble la expresión popular. Cuando ocurre por fuera de esos canales, no es creíble ni legítima la expresión de la voluntad popular. Y por eso, con eso, ni más ni menos nos están retrotrayendo a la época anterior a la Revolución Francesa, cuando en el Estado no existían los controles, no existía la limitación de la voluntad del gobernante, sino que el gobernante hacía su capricho. Ahora, cuando yo digo hay más refinamiento, mucha agua ha corrido bajo el puente, el gobernante ahora no diría como Luis XIV, es que el Estado soy yo. Claro, el Estado soy yo, sino que dice, no, el Estado es la gente, pero ha preparado el terreno para que la gente decida como él quiere que decida. ¿Cree usted que en Colombia el Estado de opinión reemplazó el Estado social de derecha? Digamos que ese es el propósito del doctor Uribe.
digamos que no solo el Estado social de derecho, porque el Estado social de derecho sí es una promesa definitivamente incumplida. ¿Quién cree que en Colombia se ha convertido en un verdadero derecho, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación? Eso no se ha convertido en un verdadero derecho, así esté consagrado en la Constitución. Pero hay una cosa más lamentable, no el Estado social de derecho, sino el Estado de derecho a secas, se ha desdibujado totalmente, porque el Estado de Derecho, que es precisamente aquel que dispone de una serie de controles para que la voluntad del gobernante no sea una voluntad arbitraria, se está deteriorando de tal manera que la separación de poderes se está desapareciendo. Usted sabe, y esto no es un secreto, que las decisiones más importantes del Congreso de la República, especialmente cuando tocan con los intereses del gobierno, no se toman en el Congreso. Se finge que la decisión está tomada en el Congreso, pero se ha tomado ya en un desayuno en la Casa de Nariño o en un almuerzo en la Casa de Nariño. Yo tuve esa experiencia como senador que fui durante 4 años, y es decepcionante saber uno que cuando se llega a discutir una ley que tiene una gran trascendencia para el país, lo que se aduzca en beneficio de esa ley es vano, es inútil, porque la decisión ya está tomada. Y por tanto que el debate aparece un tanto una comedia. Es importante escuchar los argumentos que hay en beneficio de una causa, pero sabiendo que esos argumentos en nada van a variar la decisión que ya se ha tomado. Y le cito más ejemplos. Dentro de la separación de poderes en el Estado de Derecho hay una que es sagrada y es la independencia de los jueces. Yo no conocía el espectáculo de un presidente discutiendo a través de los medios sentencias de la Corte Suprema de Justicia, desconceptuando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por tanto ingiriendo en su órbita, hasta tal punto de que llega a la gente no muy experta o no muy informada la convicción de que no es el presidente el que está interfiriendo en la órbita de los magistrados, de los jueces, sino los jueces los que se están metiendo con el presidente. En un debate que yo tuve con algún columnista muy conocido, defensor del gobierno, me dijo, no, es que no es el presidente el que está invadiendo la órbita de los magistrados, son los magistrados los que al fallar, ¿cómo fallan? Están interfiriendo en los deseos de paz del señor presidente. Eso a propósito de un hecho concreto, y fue que cuando la Corte Suprema de Justicia dijo las personas acusadas de paramilitarismo no pueden ser tratadas como delincuentes políticos, entonces el presidente Uribe dijo, entonces mis propósitos de paz, ¿en qué quedan? Entonces fustigó a la Corte por estar fallando en derecho según la convicción de la Corte, según su independencia. ¿Cuál cree usted que es el lugar que le dará la historia de este país al presidente Álvaro Uribe? Ay, a mí no me gusta hacer profecías. Yo creo que yo apenas podría avanzar algunas cositas de lo que puede ocurrir la semana entrante, pero no cómo va a fallar la historia, cuál va a ser el dictamen definitivo sobre un determinado gobernante. Muy bien. Pasemos al tema de Venezuela, que se ha vuelto recurrente en este programa, pero es Voz Populi, el enfrentamiento que tiene actualmente nuestro país con hermanos países como Ecuador, pero también como Venezuela. ¿Qué lectura le genera el lenguaje bélico, en ocasiones fuerte, por parte agresivo, por parte del presidente Hugo Chávez Frías, para con Colombia? Yo pienso que el problema hay que analizarlo en un contexto mayor. Yo he venido diciendo esto, qué lástima que no sepamos tratar civilizadamente a los vecinos que tienen un proyecto político distinto. Y esto entonces vale tanto para Chávez como para Uribe, para Correa, etc. Si el proyecto venezolano, el proyecto político es distinto del colombiano, eso no debe importar para tener buenas relaciones dos países que se necesitan. Si es distinto del de Correa, eso no puede ser un obstáculo para tener buenas relaciones con un país hermano, que incluso están llamados a integrarse, a estimular la vocación integradora, que en la Constitución también figura como uno de los propósitos, la integración latinoamericana. Pero fíjense, hoy me preguntaban esto, ¿a usted no le parece absurdo que la sociedad civil vaya a Venezuela a interferir, a pedirle a Chávez que haga esto, haga aquello, cuando el que maneja las relaciones internacionales es el presidente? ¿No se están utilizando cauces inadecuados? Y yo digo,
Yo no pienso que la sociedad civil vaya a Venezuela a sustituir al presidente, a quien yo le reconozco esa facultad que le da la Constitución, en el ejercicio de las relaciones internacionales, en la dirección de las relaciones internacionales, sino a propiciar un ambiente más favorable, porque resulta que las peleas entre los gobernantes la pagan entre los pueblos, ¿cierto? Y lo estamos evidenciando hoy en día. Claro, claro. Y entonces le digo una cosa, pero es que tampoco se están tramitando las relaciones internacionales por parte de los gobiernos por los cauces adecuados. Le pongo un ejemplo. Si el gobierno colombiano sabe, tiene conocimiento de que Venezuela le suministra armas a la guerrilla, hay medios internacionales para reclamar, no los medios de comunicación, no plantear problemas de esa naturaleza que siendo solucionables se hacen insolubles. Es necesario utilizar los canales regulares y los gobiernos que no tienen mucha vocación por el Estado de Derecho, entonces se desentienden de esos canales y con esa actitud desbordada significa por fuera de esos canales crean conflictos como los que tenemos. Yo pienso que una de las cosas que habría que revisar, y lo vengo diciendo incluso desde hace 3 años, en las políticas actuales del gobierno es el manejo de las relaciones internacionales. Nosotros deberíamos cultivar una excelente relación con los vecinos y también le diría al presidente Chávez lo mismo y al presidente Correa. Venezuela, Colombia y Ecuador en algún momento constituyeron una sola república. La Nueva Granada. La república que se llamaba de la Gran Colombia, que nunca se llamó así, sino la República de Colombia, y que estaba constituida por Venezuela, Colombia y Ecuador. Con eso le pongo de presente la vocación de esos 3 países para vivir juntos, la vocación de integrarse. Y parece que los gobernantes estuvieran empeñados era en desintegrarlo. Yo he dicho, mire, miremos a Europa, que para oponerse a una potencia como los Estados Unidos, o al menos para hacer equilibrio, olvida muchas peleas tradicionales, muchas batallas históricas que han sostenido esos países para proponer una cierta unidad de la comunidad europea. Nosotros, en cambio, tenemos una facilidad mayor, hablamos una sola lengua, tenemos una tradición histórica común, deberíamos estar pugnando por integrarnos para presentarnos como un bloque menos débil de lo que somos en la comunidad internacional, y estamos haciendo todo lo contrario, tratando de disolvernos, de no tener relaciones con los vecinos. Yo pienso que esa es una de las cosas que hay que corregir. Escúcheme, ¿cómo hacer un bloque cuando se piensa de manera tan distinta? Es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque el hecho de que el uno tenga un proyecto socialista y el otro, digamos, tenga un problema, o pongámoslo en estos términos, el uno un proyecto de izquierda, un proyecto de derecha, eso no hace que Colombia no necesite a Venezuela como mercado o que Venezuela no necesite a Colombia como país vendedor. Entonces hay que entender que más allá de esas discrepancias hay una necesidad mayor, la necesidad de relación. Fíjese, a mí me gusta la Constitución colombiana por muchos motivos, pero uno de los motivos que me hace más admirable la Constitución colombiana es porque desde el primer artículo nos propone el pluralismo, a diferencia de la Constitución anterior. La Constitución anterior que decía, para que vivamos en paz tenemos que hablar todos el español, todos tenemos que ser católicos, todos tenemos que tener una idea de Estado idéntica. La Constitución nueva, ¿qué es lo que dice? El pluralismo. Usted puede tener una idea y yo otra, usted una convicción y yo otra, pero eso no es motivo para que seamos enemigos, de ninguna manera. Es el diálogo, la exhortación a que nuestras convicciones diferentes las expongamos de manera civilizada. Y finalmente usted hasta puede convencerme de su punto de vista o yo del mío, pero no es necesario siquiera. Si usted vive en el apartamento contiguo al mío y ha resuelto organizar su vida de una manera distinta a como yo he resuelto organizar la mía, mientras usted no interfiera en mi vida, ningún reproche a su forma de organizar la mía. Otro tanto debió ocurrir con los países, en la comunidad internacional y más en una coyuntura como la actual de un mundo globalizado. Doctor Gaviria, infortunadamente el tiempo se nos está terminando, podríamos estar, créame que mucho más tiempo, y estoy seguro que el público televidente de Voz Populi está de acuerdo conmigo, analizando estos tópicos y muchos temas de la agenda nacional. Infortunadamente el tiempo, pues en televisión pasa rápido. Nosotros tenemos un compromiso aquí en Voz Populi con la cultura de la legalidad.
creemos que fortaleciendo el Estado Social de Derecho vamos a alcanzar una mejor calidad de vida para todos los colombianos. Estamos de acuerdo totalmente. Para Carlos Gaviria, ¿qué es la cultura de la legalidad? Yo sí que la cultura de la legalidad es esto, saber justamente que lo que yo me proponga, los bienes que yo me proponga adquirir, no hablo únicamente de bienes materiales, sino también de bienes inmateriales. Las cosas que yo persiga, debo perseguirlas dentro de un marco normativo que es el que rige la vida civilizada. La cultura de la ilegalidad es la cultura de la trampa. Como las normas vigentes me perjudican, entonces actúo subterráneamente. Yo soy partidario total de que se incremente, se estimule la cultura de la legalidad. Doctor Gaviria, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que tiene una agenda bastante apretada. En nombre del público televidente de Voz Populi, de la ciudadanía y el constituyente primario, que es el pueblo, donde radica básicamente el poder, pues gracias por su tiempo, por esa claridad y por compartirnos estos conceptos tan interesantes para la opinión pública, para nosotros los comunicadores, pero en especial para el pueblo. A ustedes muy amables por darme esta oportunidad de dialogar tan gratamente con usted y de dirigirme a los televidentes a propósito de temas tan importantes como los que usted me ha propuesto. Muy bien, él era el doctor Carlos Gaviria Díaz, precandidato del Polo Democrático Alternativo. Ya tuvimos, digamos que de los 3 candidatos, 2 frentes, aquellas personas que encarnan como ese sentimiento de la colectividad amarilla, y tendrán ustedes la oportunidad de decidir en la próxima consulta del 27 de septiembre, pues a quién deciden apoyar. A todos ustedes mil gracias por su compañía. Yo soy Andrés García, los espero la próxima semana aquí en Voz Populi, cuando tendremos en el set otro personaje que por su testimonio de vida, por lo que dice o por lo que hace, está en boca de todos. Hasta entonces. Ahí teníamos pues la entrevista que nos concedió hace 6 años en Voz Populi el exmagistrado de la Corte Constitucional y ex candidato a la presidencia de Colombia, el doctor Carlos Gaviria Díaz. Nos pareció importante este in memoriam, este honor a lo que fue su trabajo y a lo que representó sus ideales. Como dije al comienzo del programa, las personas mueren, sus ideas no. Gracias, doctor Gaviria, por habernos acompañado en su momento y esperamos rendir un tributo y un homenaje a usted, a su familia y a todos los seguidores de sus ideales. Descanse en paz. Hasta una próxima oportunidad. Canal UNE.